Tenemos segundo libro de Samuel, capítulo número 24, versículo 15 al verso número 17. Vienen, mis amados, y leemos así la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Verso 16, por favor. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema por mi culpa. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por mi culpa. Después le pude añadir lo suyo, por mi gran culpa y se me quedó. Vamos a orar. ¿Sí? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Dios, Padre, por este tiempo tan especial que tú me brindas a través del estudio de tu palabra. Señor amado, es importante poder reconocer a través de las Escrituras, Señor, Padre, cuán grande no solamente es, Padre, tu palabra, sino cuán inescrutables son, Señor amado, Padre, oh Dios, Padre, tus pensamientos para nosotros. Oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor amado, a ver, oh Padre, esta palabra conforme, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Te lo suplico, mi Dios, oh mi Señor, que sea en esta preciosísima noche tu Santo Espíritu ministrándolo absolutamente, oh Padre amado, todo. Oh mi Rey, Padre, permite también que tu gracia, Padre, cada niño, cada pequeño, cada joven que viene, Señor, mi Dios, a tu sabio, pueda recibir de ti también, Señor amado, mi Dios, su ministración. Padre, toma este lugar, limpia los aires, limpia, Señor amado, los corazones, disipa de nuestros pensamientos todo aquello que nos pueda confundir, que nos pueda estorbar. Tú sabes cómo hemos venido con problemas, Señor, de pronto con situaciones, oh Padre, sentimentales que nos agobian. Ah, mi Dios, mira, Señor, si de pronto hay problemas de finanzas, hoy, mi Dios, quiero descansar en ti. Quiero, Padre amado, mi Dios, en este momento, simplemente ser tú y yo, Señor amado, para que hables a mi corazón, para que hables a mi vida, Señor. Quiero escucharte, mi Dios, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque usted hará una preciosa obra en este tiempo para mí y para cada uno de mis amados hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, ¿cuánto le puede dar una gran ofrenda de aplauso? Aleluya. Cuando vamos a la palabra de nuestro Señor, estamos en el libro de Segunda de Samuel, de hecho, en el último capítulo de este libro preciosísimo que nos ha podido Dios, de una u otra forma, nos ha podido ministrar de tantas formas y de tantas maneras. Hoy, mi amado, quisiera, de pronto cerrar el estudio de este libro, ojalá que se lo pueda, por el tema por mi culpa. Esto tiene mucho que ver, obviamente, con la responsabilidad de nuestros actos. No sé si usted considera sus actos y las consecuencias de estos cuando no resultan, diríamos, de manera positiva. Mi amado, David se había equivocado, yendo al trasfondo propiamente del texto de 2 de Samuel, capítulo 24. David se había equivocado de una manera muy torpe. Puso en su corazón un deseo que a la verdad Dios a la larga se lo termina recriminando. ¿Cuál fue ese deseo que él puso en su corazón?
hacer un censo del cual era totalmente innecesario. ¿Sí? No digo que un censo no sea necesario, lo que estoy diciendo es que si no tiene una razón de peso, una razón de ser legítima, hay cosas en la vida que usted de pronto en puro capricho las quiere obtener y terminan a la larga, sí, diríamos, saliendo en su contra. Sí, mira que por allí hay personas que, y esto lo puedo ampliar de manera de introducción, hay personas que pueden encapricharse en una relación, pueden encapricharse sí, en una situación sentimental, pero tan, diríamos, tan tóxica o tan abrupta que lo único que al final acarrea es destrucción, es lágrima, es decepción. Y ahí uno al final dice, pero ¿por qué sufrí tanto? ¿Por qué me encapriché de esta manera? Y ahí es cuando uno como creyente, reconociendo su falta, reconociendo su pecado, uno va y le dice al Señor, Señor, perdóname. Qué torpe que fui, qué tonto que fui, o qué alocado, como lo dirá el salmista David. De hecho, quisiera recordar esas palabras. Cuando uno va al capítulo 24, sí, en el versículo número 10, en la parte final, mira lo que nos dice el Señor. Sí, venga conmigo, por favor. Sí, 24, versículo número 10. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo tiene? Dice, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué ocurrió? Dice allí, le pesó en su corazón, es decir, sintió dolor sí, en su corazón. Y ahí dice la Escritura, ¿sí? Y dijo David, yo he pecado, es decir, reconoció su falta, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y lo dirá de pronto en Crónicas capítulo 21, lo he hecho locamente. Y querido hermano, si en este tiempo muchas cosas nos pueden llevar a esto, ¿sí? ¿A qué? A cometer locuras, a cometer cosas de manera, como lo dirá David, de manera necia, ¿sí? De manera muy torpe. Pero, hermano, lo que diríamos, quisiera de pronto hoy ahondar en esto, es que las consecuencias son inevitables. Las consecuencias, aún de esas torpezas o locuras. Ahora, cuando vamos a la Escritura, en el versículo número 17, el juicio de Dios no se hizo esperar. Ya usted sabe que fue el profeta acá delante de David y le dio tres opciones. ¿Sí? Le dijo, ¿cómo quiere ser castigado? ¿Sí? Como cuando una madre de pronto le pone a su hijo por delante y dice, bueno, está bien, yo sé que lo que hiciste, de pronto no lo hiciste con mala intención, pero igual cometiste una falta, provocaste un daño y yo necesito, ¿qué cosa? Necesito castigarte. No sé si alguna vez usted como mamita, sobre todo, le dio opciones a su hijo de castigo. ¿Ah? ¿Alguna vez le dio opciones? Le dijo, a ver, si vas, sí, o sea, si haces o lo que has hecho, mira, te puede pasar esto, te puedo dejar sin salir el fin de semana, te puedo quitar el celular, o que simplemente parafraseando sí, con cierto tipo de sanciones, o simplemente de aquí de la casa no sales, encierras en tu cuarto y se acabó para ti el fin de semana, o si tenías un viaje, no vas al viaje. No, le dieron opciones a David, le dijeron, escoge entre las tres opciones, la puerta 1, la 2 y la 3. ¿Cuál quieres? Si quieres pasar hambre por muchos años, quieres ser atacado por tus enemigos por 3 meses, o quieres que venga sobre ti la ira de Dios por 3 días. Y él no es que escoge, sino que simplemente le dice al profeta que yo quiero caer no en las manos de los hombres, porque estos no tienen misericordia, caiga yo en las manos de Dios. Y Dios así lo hizo. Dios envió su ángel, comenzó a provocar una gran mortandad desde el norte hasta el sur de todo el reino de Israel, desde Dan hasta la ciudad de Berseba. Y ahí, mi amado hermano, se registra una cantidad de muertos que ahonda hasta 70,000 hombres. Sí, por una locura, pero una locura que tomó hasta cierto punto participación del pueblo. Es decir, que el pueblo también vio con buenos ojos la locura de ¿quién? De David. Y lo apoyó. Y ese mismo pueblo luego pagaría los platos rotos. Pero todo esto lo motivó David. Ahora bien, cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 17, Dios les da, ojo, la oportunidad
de ver al que ejecutaba el juicio divino. Esto ya es pura gracia, le cuento, esto es pura misericordia. No siempre se podría decir que alguien pudiera llegar a ver, a contemplar quién provoca semejante plaga, sabiendo que esa plaga obviamente es una plaga divina, una plaga estrictamente divina. De hecho, mi querido hermano, si quisiera ser un poquito realista, cuando las plagas de Egipto vinieron sobre esta nación, hermano, ¿quién de los egipcios vio cómo se gestaba la plaga? Vieron la plaga en ejecución, pero de pronto ellos vieron quién mataba a los primogénitos. ¿Lo vieron? No. Simplemente se acercaron, ¿verdad? En la noche de la gran plaga, de la mortandad, se acercaron al cuerpo de su hijo y estaba inerte. Y dijeron, ¿quién mató a nuestro hijo? Simplemente vieron las consecuencias. De pronto ellos vieron quién motivó o gestó que las ranas salieron por millares, ¿verdad? Del río hacia no vieron esto. Ellos no vieron esto. Lo que estoy tratando de decir es que ellos no vieron la mano de quién los estaba ejecutando. Hubieron pocos que vieron cómo un juicio divino se llevó a cabo. Uno de ellos podría ser el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Él vio, mi amado, el juicio de Dios escribiéndose en una pared que decía Mene, Tekel, Uparsin. Él vio el juicio y se espantó, se empalideció y dijo, ¿qué es esto? Cuando estaba en plena celebración con con todo su séquito real y bebiendo vino, mi amado hermano, utilizando los utensilios del mismo templo de Salomón. Claro, pocos podrían decir que han tenido la dicha o la desdicha de ver cómo Dios ejecuta un juicio. David, Arauna, que es el valle del cual se hablará más adelante, ¿no? Será el lugar donde si estos verán al ángel de Jehová, llevando una gran mortandad, con una espada en su mano. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, en el versículo 17, David, una vez que vislumbra este ángel, si viene el versículo 16, nos dice, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. En pocas palabras es detente, no lo hagas, pero estaba ahí. No es que le dijo, ya termina tu situación y vuelve hacia mí. No, le dijo, detente ahí, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, dice la Biblia, estaba junto a la era de un hombre llamado Arauna Jebuseo. Y dijo David a Jehová, y esto póngale mucho asunto, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es decir, si algo tienes que hacer, por favor, Señor, hazlo conmigo. Es mi culpa. Yo soy el culpable. Yo gesté todo esto. Mi amado, reconocer una falta, reconocer el pecado, mi amado, pareciera ser para nosotros de pronto algo, no tan prominente. Pero la verdad es, mi amado hermano, que son pocos los que verdaderamente lo hacen de todo corazón. Cuando yo voy a la Escritura, querido, ayúdeme por favor y ubiquemos el libro de Job. Quisiera despegar con esta primera referencia. En el libro de Job, capítulo número 34, mira lo que nos declara el Espíritu Santo. Libro de Job, capítulo número 34. ¿Está bien? En el versículo 37, libro de Job, capítulo número 34, versículo número 37, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Porque a su pecado, ¿lo tiene? ¿Sí? Porque a su pecado, ¿qué ocurriría? Añadiría ¿qué cosa? Rebeldía. Y dice aún más, bate palmas contra nosotros y contra Dios más bien ¿qué hace? Multiplica
Dice ahí sus palabras. Ahora, esto es lo opuesto al reconocer el pecado. ¿Sí? Esto es lo opuesto. Por lo general, esto es lo que se ve, o lo que suele ocurrir. Cuando alguien, amado hermano, es sorprendido o es alertado o hasta cierto punto es confrontado con el pecado. Mucha gente lo niega. Es la naturaleza humana negar el pecado. ¿Sí? Por lo general se buscará responsables en otro, o se utilizarán pretextos o excusas hasta tontas para poder decir, no, fue por esto que ocurrió aquello. Pero la Escritura es clara. El hombre al pecado, que obviamente no quiere confesar o no quiere reconocer, añade a ese pecado rebeldía. ¿Rebeldía de qué? De no dar su brazo a torcer, de no pedir perdón, de no reconocer su falta. David fue lo opuesto, obviamente. Él comete el pecado, claro. Su pecado se mantuvo ¿por cuánto tiempo? ¿Casi cuánto tiempo? No, casi fue un año, pero fueron exactamente ¿cuánto tiempo? 9 meses y medio. O sea, su pecado tampoco no fue de que lo cometió al pedir el censo y al día siguiente decir, ¡ay, pequé! No. 9 meses y medio pasó endurecido. Y cuando le trajeron el resultado del censo, es que ahí sintió dolor en su corazón y dijo, ¡ay, qué pecado! Míralo de esta forma, y me interesa muchísimo. Es como que alguien ilícitamente salga embarazada, es decir, no por la vía del matrimonio, y luego de 9 meses, cuando ya da luz, dice, ¡ay, me arrepiento! La idea es la misma, si acaso lo coteja de esa forma. Si mucha gente, hermano, comete lo que comete y vive impávido, vive totalmente, diríamos, ajeno a la gravedad de la falta. Entonces, llamado, David pasó 9 meses casi medio sin reconocer su pecado, pero bueno, lo reconoció al final. Aún más dice Jeremías capítulo 14, acompáñame por favor, en Jeremías capítulo número 14, verso número 20. Este profeta sí le llama mucho la atención porque insta, no solo en su vida, sino al pueblo, a hacer lo correcto cuando alguien comete una falta. Jeremías, capítulo número 14, verso número 20. ¿Qué nos dice ahí el Espíritu de Dios? ¿Lo tienen? Y me encanta porque se involucra, no se queda fuera de la ecuación, sino que se incluye ahí. Dice el Espíritu Santo, reconocemos. No le dice al pueblo, reconozcan, no. Se involucra, dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Entonces, hermano, esa es, digamos, la verdadera, inclinación, o debería ser la verdadera inclinación del hombre cuando ha cometido una falta. Reconocer, sí, su pecado. Ahora, David lo reconoce, insisto, tardío, pero lo reconoce. Y aquí, mi amado, cuando volvemos al capítulo 24 del segundo libro de Samuel, verso número 18, cuando él emite estas palabras, esto a mí me da un tono medio, ¿cómo le digo? Un tono medio claro oscuro. ¿Sí? Un gris por ahí. Porque ya David se había arrepentido, le cuento. Aquí hay algo especial. Siempre en la Biblia hay detalles que están aquí para poder darnos o entregarnos de parte de Dios algo mucho más profundo, para poder inclusive analizarlo y, claro, poder también absorber para nosotros la parte espiritual. Mira, David ya había pedido perdón. De hecho, en el verso 10, ¿recuerda usted? Él dice, Señor, yo he pecado. ¿Verdad que sí? Yo he pecado. ¿Sí? Y te pido, por favor, que me perdones. Neciamente he actuado. ¿Sí? Y acá en el versículo número 17 le vuelve a decir, es mi culpa. Yo tengo la responsabilidad de este juicio. Y aquí, mi amado, si Dios le habla por medio del profeta, ojo con esto. Cuando él pide perdón, Dios le envía al profeta. Pero le envía al profeta para darle ¿qué cosa? El debido castigo a su pecado. Ojo con esto, mi querido hermano.
no necesariamente, y yo no quiero que tú lo saques fuera del contexto de mis palabras, no necesariamente mi arrepentimiento puede traer, ojo, no puede traer necesariamente una absoluta paz. Hay consecuencias a los pecados, ¿verdad que sí? Hay consecuencias. Si alguien se acuesta, mi amado hermano, y pierde la virginidad, ya perdió la virginidad. Y el descrédito que viene con ello, mi hermano, es una consecuencia directa de ese pecado. Él puede pedir perdón, ella puede pedir perdón, pero sin embargo ya está hecho el daño. ¿Sí me entiende, verdad, esta parte? Ya está hecho el daño. Usted pide perdón, pero la consecuencia de aquello queda. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces, esta situación, mi amado hermano, ¿sí? Digamos, en la parte bíblica es, mi amado, muy objetiva. Entonces, es muy objetivo en estas cosas. Dios no dice, está bien, me pides perdón y te vuelvo a servirte. No. ¿Me entiende? Esto no va a quedar así. Esto no se subsana. Hay cosas en la Escritura que están aquí para darnos un peso adicional a nuestras acciones. Por eso es que hoy se titula el tema de por mi culpa. Y por mi culpa yo puedo, mi querido hermano, sí, hacer cosas irreparables. Como aquella persona que es arrancada en el interés. Cuidado con andar aceptando a cualquier solicitud de amistad. Cuidado. Yo tengo en ese sentido mucho énfasis con los jóvenes, sobre todo con las muchachas. Les digo, cuiden lo que publican. Cuidado con quienes ustedes se chatean. Porque ustedes no conocen las intenciones. ¿Sabe usted cuánta gente? El otro día estaba analizando porque una mamita me pidió asistencia. Pastor, ayúdeme con mi hija. Y estoy allí, mi amado hermano. Por lo menos yo le he detectado así suavecito como 6 Facebook. 6. Y es la misma persona. Y yo le digo, bueno, ahora dígame, ¿cuál es el Facebook? ¿Cuál le manda otro? Ahora está publicando por acá. Y acá tiene aquí esto, y acá tiene una foto así, y por acá tiene un comentario. ¡Wow! ¿Cómo se las ingenia? A veces los papás pasan cantando en esto, porque ellos piensan que tienen la clave y la contraseña del verdadero Facebook de sus hijos. Y no es así. Recuerde que en esta noche, ¿cómo se llama el tema? Por mi culpa. ¿Cuántos tienen encatusados los padres con esto? Ahí está, aquí está mi Facebook. Y el papá, ya por fin, ahora sí, te tengo bajo mi control. Mentira. Eso es cuento chino. Entonces, mi querido hermano, y ahí podríamos decir que David está experimentando algo que posiblemente él ya había olvidado. ¿A qué me refiero? Ya David había experimentado algo muy semejante a esto. Creo que por eso Dios fue muy enérgico en esta parte de la vida de David, en su ancianidad. Porque ya también David lo había experimentado cuando se metió con la mujer de Urías. Si recuerdan ustedes esa historia, no la voy a citar, pero la voy simplemente a recordar. Él también, llamado, en esa parte, cuando era joven, cuando recién este hombre estaba en su reino con todo el poder y con todo también la fama y toda la gloria del imperio sobre sus hombros, cometió una locura. No fue a la guerra, se quedó en casa y ahí en su terrado vio, muy cerca de su terraza, vio a una mujer que se estaba bañando. La trajo para sí y le dijo, bueno, yo quiero estar con ella. Y la mandó a ver. La mujer se hubiera negado, pero no lo hizo tampoco. Ambos participaron del pecado, obviamente que sí. Y ahí, mi amado, se acostaron y para la sorpresa, 3 meses, o no qué sé yo, 2 meses más tarde le mandan a decir, sí, estoy embarazada. Ay, Señor, dijo él, ¿qué hago ahora? No reconoce su pecado. ¿Sí me entiende? No dice por mi culpa, pero no dice esto. Él busca una solución humana. Él busca una salida rápida, fácil y lo que es peor, sin que hayan consecuencias. Y él dice, ya sé lo que voy a hacer. Manden a ver al marido de ella. Pero rápido, porque ya está embarazada. Vamos a hacer
aquí algo para poder ver cuál es la mejor salida. Y lo manda a ver. Y le dice, ándate a tu casa, ahí está tu mujer, disfruta de ella. Y el hombre, y Urías dice, no voy a mi casa. Dios mismo deteniéndolo en el palacio. No voy. ¿Cómo voy a ir a disfrutar de mi mujer mientras mis hermanos están en la guerra? Yo voy a estar metido en los placeres con mi esposa. Que espere ella. Más bien, por lo menos haré la guardia en la casa de mi rey. Y ahí se puso con él. Y le dijo, ¿cómo lo mando a la casa de este? Ya sé. Vamos, si lo voy a emborrachar. Y hace un banquete y lo emborracha. Pero ni borracho. El hombre chumadito ahí de puro vino. No. Y se quedó. En las gradas se quedó. No se fue. Al ver que no pudo tapar su pecado, mi amado va y dice, bueno, lo último que me queda. Vamos a eliminar el problema. Y va y lo somete, mi amado, en lo más recio de la guerra. Y como cual vil traidor, el rey ordena, cuando vean que la guerra se pone candente, déjenlo. No lo resguarden. Déjenlo. Es decir, sepárense de él para que los enemigos lo hagan pedazos. Y la orden, mi amado, fue escrita. Y para cosa tan conchuda, se la da al mismo Urías con sello cerrado para Joab. Urías llevaba su acta de defunción. Y se la entrega. Él no sabía lo que contenía. Dice, toma Joab. Le manda a David con un recado. Él pensó que era un planeamiento de guerra nuevo. Y le dice, al portador que te da la carta, sí, tienes que hacer esto y esto con él. Yo me imagino que Joab, cuando acabó de leerlo, miró a Urías y dijo, no sabe lo que me espera. Y obviamente terminó muriendo. David dijo, me libré del problema. Mi culpa fue librada. No tengo responsabilidad. Sí, delante de los hombres, pero delante de Dios, las consecuencias no se harían esperar. Mi amado, David está volviendo a vivir la película. Y ahora Dios le envía a Gad. Dice la Escritura, vino Gad, sí, hacia David en ese mismo día que él pediría perdón, o por lo menos cuando él nuevamente le insistiría en decir que él era el culpable, y le dijo, sube David, sube. Sí, y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. ¿Qué faltaba para que el pecado de David pueda ser verdaderamente perdonado? ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? Vamos, esto ya es de viejo y ustedes son ya hasta graduados acá ya. ¿Qué faltaba? Sacrificio sin derramamiento de sangre. No hay remisión de pecados. Mi amado, puede ser que hayas pedido perdón. Puede ser que te hayas arrepentido. Pero tu pecado seguirá estando ahí si no es, mi amado hermano, limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Esto es una ley, mi amado, de toda la vida. Debe haber sangre para limpiar tu culpa. Pero la sangre de alguien inocente que lleve la culpabilidad del culpable. Cristo Jesús. Mucha gente, mi amado hermano, se olvida del sacrificio de Jesús. Usted dirá, pero ya somos cristianos, sí, es verdad. Y el Señor tuvo que con su sangre perdonar toda tu vida antigua de pecados. Y las actuales, que ya no sirve, que ya no se usa, que está en desuso, que perdió eficacia. ¿Acaso? No, mi amado hermano. La sangre de Cristo sigue brotando y sigue limpiando para poder, mi amado, quitar nuestra culpa. Puede ser que hayas fracasado en el pasado y al aceptar a Jesús, mi amado, si te hicieron una oración correctamente, has sido limpiado de tu pecado.
Porque si te arrepentiste sin dejar, amado hermano, de considerar al sacrificio del Cordero, sigues estando en tus delitos y en tus pecados. Ten muy presente esto, mi querida iglesia. Si acaso alguien te dijo que te tenías que arrepentir y no hizo uso de la sangre del Cordero, mi amado, sigues estando en tu pecado. Soy claro en decírtelo. Muchos pueden decir, a ver, hábleme más despacio. Solo Jesús, con su acto en la cruz, te limpia de todo pecado. Sin ese Cordero inmolado, así te arrepientas 1000 veces seguirás agravando tu situación sobre tu vida. Tu arrepentimiento a Dios no le basta. Esaú se arrepintió de lo que hizo, pero le pasó de largo su arrepentimiento a Dios. Le dijo, no le alcanzó, no le bastó. Aunque lo procuró, dice la Biblia, con lágrimas. Él necesitaba el sacrificio para poder recibir perdón. Mi amado, no te equivoques. La sangre de Jesús sigue fluyendo para poder perdonar nuestros pecados. Si luego de haber venido a Cristo sigues ofendiendo la gracia de Dios, mi amado, asegúrate que a través de Jesús obtengas perdón. Asegúrate que tu arrepentimiento te vuelva a conducir a la cruz. Amén. De lo contrario, tu arrepentimiento simplemente es algo psicológico, mental, pero no es espiritual. Mucha gente puede decir, me arrepiento, Señor, y ya. No, esto no se trata de simplemente me arrepiento y ya. Pero si así hubiera sido, entonces, mi amado hermano, Cristo sale sobrando en esta ecuación. Quiero que entendamos esto, mi querido hermano. Si solamente mi arrepentimiento bastara, entonces Dios hubiera dicho en su palabra, hombres de la tierra, arrepiéntanse y listo. Pero no fue así. Jesús tuvo, mi amado hermano, que venir por fuerza a dar su vida, a derramar su sangre, para que el arrepentimiento de las personas tuviesen como fundamento, llamado allí, en toda la cruz de la salvación. Mi arrepentimiento debe de conducirme a la cruz. Como el delincuente arrepentido se acercó o miró al Cordero en la cruz. Él podía haber dicho, Señor, me arrepiento, pero sin considerarlo a Él. Me arrepiento, pero sin considerar a Jesús. Solo a través de Jesús tu arrepentimiento puede otorgarte el perdón. De lo contrario, tu arrepentimiento como tal queda obsoleto. Dicho esto, entonces cobra sentido lo que David, llamado, estaba pasando. Se arrepintió, pero su arrepentimiento quedaba corto, porque le faltaba lo más esencial para que su arrepentimiento sea eficaz. Faltaba derramamiento de sangre en el sacrificio. Faltaba, mi hermano, la expiación por el pecado. David se había arrepentido, pero nunca fue. ¿A dónde? Al altar. Ya estaba el tabernáculo levantado. Él debió haber presentado lo que la ley le exigía. ¿Y qué le exigía la ley? Sacrificio. Pero él dijo, me arrepiento, Señor. Sí, también me arrepiento. Señor, me arrepiento. De todo mi corazón me arrepiento. Ahora sí, apaga lo que voy a dormir. Ya está. Mi amado, cuidado. David ya tenía tabernáculo. David ya tenía un sacerdocio. David ya tenía por la ley, y él tenía la copia de la ley. Eso era lo que de cajón se anexaba al reinado, la copia de la ley. Y ahí decía, si alguien comete pecado, debe presentar sacrificio para su perdón. Debe haber sustitución en el sacrificio.
para que la víctima pague tu culpa. Pero David se come esto y dice, bueno, mi arrepentimiento me basta. Por eso es que le viene el juicio. Por eso es que Dios a través del profeta le dice, no, lo que va a venir es juicio. Es como que decir, con arrepentimiento, David, no me basta. No me es suficiente. Imaginémonos esto. Y yo sé que me voy a los extremos, pero creo que ilustran bien. Es como que el esposo le diga a la mujer, me arrepiento de haber cometido adulterio. Me arrepiento. ¿Y la mujer qué crees tú que hace en ese momento? Una mujer cristiana, obviamente. ¿Qué crees tú que hace? A ver, pregunto yo. A ver, aquí hay muchas esposas. El marido viene, me arrepiento. ¿Qué haces tú? Vamos, ustedes son las esposas. ¿En qué postura usted se pone? ¿Lo acepta el arrepentimiento? Está bien, pasa. Ven, que yo salgo. ¿Es así de fácil? ¿O no? No, está muy fácil, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Verdad que es demasiado fácil? Es como que le diga, papá, me vengo trayendo un chupete. Ay, mijito, pero me arrepiento. ¡Qué lindo! Se arrepintió. Sí, está bueno, tiene que ser esa. Pero ya se arrepintió, no. Hay algo que no cuadra en este arrepentimiento. ¿Verdad que es así? Hay algo que no encaja. Eso es lo que Dios, mi amado, vio en David. Este se arrepiente, y está bien. Pero un arrepentimiento sin purificación de falta no es arrepentimiento. Y querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, es evidente, y acompáñame por favor, porque yo creo que aquí sí es importantísimo reconocer lo que dice la Biblia. ¿Sí? Venga conmigo al Nuevo Testamento, carta a los Hebreos. Y veamos algo especial. Cuando vamos al capítulo número 9 de la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 9, ¿bien? Versículo número 22. ¿Ya lo encontró? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 9, verso 22, dice ahí el Espíritu de Dios, y casi todo es purificado. Esto según la ley, ¿no? Y David estaba en según la ley, obviamente. Dice, y casi todo es purificado según la ley. Verso 22 estoy. ¿Con qué? ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se puede hacer ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quería David? Revisión. Pero sin sangre no se podía. Cuando vuelvo, mi amado hermano, al capítulo número 24, verso 18, lo que hace el profeta, mi amado hermano, es algo coherente. Se ajusta y se allana a lo que la ley exigía. Por eso es que el profeta le dice a David, oye David, sube, te faltó esto. Sube, levanta un altar a Jehová en la era de Aram, es decir, en la era donde has visto, no lo manda al tabernáculo por una sencilla razón. Porque ha sido Dios, ¿sí? Ha sido Dios el que le ha dado la permisibilidad de poder ver al ejecutador de su juicio. Solo por eso. Pero eso también conlleva algo fuera de lo común, algo inusual. ¿Qué cosa? David, mi amado, va a exponerse públicamente como pecador. ¿Sí? Cuando uno iba
al tabernáculo, hermano, esto se podría hacer, ese tipo de, digamos así, de acto de limpieza o purificación de pecados, se lo podría hacer de una manera muy reservada. Muy reservada. Inclusive se podría haber dicho al sacerdote, ¿sabe qué? El rey va a venir, o a mandar, el rey va a venir a pedir perdón por su pecado. Así que, para que nadie se dé cuenta, entonces hagámoslo a las 6 de la mañana, el sacerdote se levanta temprano, él va a llegar ahí con su ofrenda, con su cordero, posiblemente con su becerro, y ahí él va a poner la mano sobre la víctima y que se lleve, sí, de una manera no tan pomposa el asunto de la presentación de la víctima. Pero ya no hay tiempo para eso. Y como David había sido el causante de todo esto, hermano, esto será algo público. Y todo el mundo se enteraría de aquello, claro que sí. Pero vamos al versículo número 19. Entonces Dios le dice, verso 18, que haga lo que se le ha mencionado. Verso número 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado a Jehová. Y Arauna, hablando del dueño de la era, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra, es decir, que lo honró como se debía de honrar a los reyes. Ahora, algo adicional, cuando voy a Crónicas, acompáñame por favor, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, ¿lo tenemos? Primer libro de las Crónicas, capítulo número 21. ¿Lo tenemos? Verso número 19. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, que es lo mismo que Arauna, si acaso de pronto pueda usted considerar alguna discrepancia, pero no, es el mismo personaje. Entonces dice aquí, volviéndose Ornán, vio también, ojo con esto, vio también a quién, al ángel, por lo que se escondieron también. ¿Quiénes? Los hijos de Ornán. Dice aquí, 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán dice aquí, trillaba, ¿qué cosa? El trigo. Versículo número 21. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Ahora, ojo con estos detalles. Me encanta porque una perspectiva le da un libro y otra le da el otro. En Samuel es más directo el asunto. Salió Arauna, que es Ornán mismo. Si salió este hombre, sí vio a David y se postró, lo recibió. Pero no. En Crónicas dan detalles de un poquito como que de trama. Dice, el uno ve al otro, el otro mira al otro, el otro lo regresa y lo vuelve a mirar. Es como que están en una situación de, digamos así, como de suspenso. Dice, ¿y qué pasa? ¿Y cuál es la cosa? ¿Cómo es el asunto aquí? Arauna está, de una u otra forma, está asombrado de lo que está pasando. Insisto, mi querido hermano, para muchos en Israel, lo que hizo el rey fue algo razonable. Así como cuando a veces se cometen o hacemos ciertas cosas y el pueblo no lo ve mal. Y cuando hablo de ciertas cosas, hablo de cosas que pueden ser o estar dentro del límite de lo aceptable. Pero, ojo, decisiones de quienes son guiados por Dios. Hay cosas que para otros pudieran ser razonables, pero para Dios puede ser en nosotros pecado. Un ejemplo. Para todos es común y es razonable salir de vacaciones, o irse de vacaciones, o pegarse un tiempo de esparcimiento. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí?
Es razonable, está dentro de lo común, es aceptable, y si usted lo hace, qué bien. La gente a veces dice, qué chévere, ese podría, qué lindo. Pero para los que servimos, el hacerlo sin consentimiento de Dios puede ser una camisa de 11 varas. Para usted es razonable decir, ¿qué va a hacer esta semana? No voy a la playa, vaya. ¿Y cuánto no le por mí? ¿Cómo está bueno? En su bendición. Que se bañe, que coma pescado. Está bien. Pero para los que servimos en el altar, no digo que no nos vamos a la playa. Salir es solo con aprobación divina. No nos podemos mover porque, la playa, el sol, la arena, vamos. No, así no funciona. Así no funciona el ministerio. Para los que dependemos de Dios al 100% en su obra, no nos movemos porque nos invitan o porque no es que tengamos no ganas de ir. Tenemos muchas ganas y tenemos muchas invitaciones, pero nos movemos cuando Dios nos dice que hay que moverse, porque nos puede ir mal. Insisto, un censo es razonable y está dentro de los parámetros de todo ser, digamos así, con conocimiento de razón. Pero para el que estaba al frente de la nación, sus decisiones, si él quiso ser regido por Dios, sus decisiones deben estar enmarcadas no solamente en su corazón y en su pensamiento, sino también en su palabra. Puede ser que alguien diga, el Señor me está concediendo las peticiones de mi corazón. Sí, pero también tengo la palabra. Y la palabra me dice que sobre todas las cosas que debo yo guardarme, es sobre esto. Porque engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces uno mide en Dios lo que a la verdad trasciende o no trasciende para que se haga real en mi vida. Si yo quiero hacer lo que me da la gana, agarro mis maletas y me voy. Y nadie me pudiera cuestionar. ¿Por qué? Podría decir lo que dijo Pablo, que no tengo derecho a descansar, no tengo derecho como apóstol a llevar a una de las hermanas por esposa. Así decía Pablo, ¿verdad? Pero Pablo también sabía perfectamente que el ir o el venir para hacer ciertas cosas, hermano, necesitaba aprobación divina. Luego también diría, si el Señor quiere, iremos. Si Él no quiere, no nos moveremos. Mi amado, insisto, Crónicas le da esos detalles que para mí son valiosísimos para poder entender todo el desarrollo de esta sentencia divina. Y ahí en el versículo número 7, insisto, estamos en el capítulo número 21 de Crónica, versículo número 21, mira, por favor, vuelve a leer, dice, y viniendo David a Ornán, miró Ornán, y vio a David. Algo medio, como que hasta el tema, como que hay muchas cosas aquí, ¿no? Pero no es así. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Ahora, ¿cuál es la trama? Arauna o Ornán mismo está trillando dentro de la era. Trillando, está, digamos así, sacando la pajilla dentro de las ramas, ¿no? Del trigo. Está ahí, está sacudiéndolas. Y está ahí. Y David llega con su séquito. Llega. Y claro, Ornán o Arauna está en su parcela. Y él está ahí. Se quedó impávido. Y David está fuera de la parcela. También se lo queda viendo. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie quiere mover un dedo para saber cómo se debe de actuar. Ojo con esto. Si algo ya David no quiere hacer, es volver a ser transgresor de lo que ya penosamente le está cobrando factura. Ojo. Mi amado, dicen muchos, yo no vuelvo a tropezar con la misma piedra. ¿Verdad que sí? Así se lo menciona, ¿no? Pero parece mentira que hay gente que le encanta tropezar siempre con la misma piedra. Torpe a la primera, torpe en la segunda, torpe siempre.
y no acaba nunca jamás de aprender la lección. Y por eso Dios también siempre le está dando y le está dando y le está dando. ¿Qué cosa? Lo está siempre haciendo pasar calamidades, haciendo pasar hambre, haciendo pasar situaciones, dificultades. Y el hombre está ahí, como todo un buen necio. Entonces David recibe solamente de Gad, diciéndole, anda a la era y ofrece allí un sacrificio. Levanta un altar. Y él llega a la era, pero ve que la era está ocupada. No le pertenece a Arauna. Por eso se queda en la puerta, en los linternos. Me imagino que como toda finca tradicional, cuando usted pasa por el carretero, usted ve que hay cañitas, ¿verdad? Cañitas y alambres de púa. Él llega y está en pie. El otro, al ver al rey, obviamente, se queda impávido. Para esto los hijos de Arauna han visto también el ángel de Dios. Y también lo ha visto Arauna. Y el rey llega. Entonces, mi amado hermano, la trama está ahí. ¿Qué hacer? Obviamente, un súbdito del rey debe por fuerza tomar la iniciativa, porque está en su casa o en parte de su herencia. Y dice la Escritura, versículo número 23. Perdón, versículo número 22, perdón. Entonces, dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ahora, estas palabras son el resultado de algo. Ojo, estas palabras de David son el resultado de algo. ¿De qué? Vuelva conmigo a 2 de Samuel, capítulo número 24, y veamos algo que también Crónicas no dice, pero que complementa Samuel. Acuérdate que un texto ayuda a poder empapar todo el escenario del otro. Verso número 21. No es el rey, es Arauna el que toma la iniciativa. ¿Sí? El rey, cuando se lee Crónicas, contesta en todo caso. ¿Sí? Arauna le dice, ¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? ¿Verdad? Esa sería la correcta, digamos, situación que procede. Y David ahí le responde, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Ahora, aquí hay algo sumamente importante. David sabe que tiene que ofrecer sacrificio, ¿verdad? Y tiene que levantar altar. Él lo sabe. De seguro, mi amado hermano, creo yo, que ninguno de nosotros podría negarle al rey, si así fuese, ¿sí? Que entre, levante el altar y ofrezca lo que tiene que ofrecer, el sacrificio. Ninguno de nosotros nos usamos juicio. Es como que yo le vaya a su casa y, pero ¿usted cree que podría prestarme su Biblia, pero la suya, de su casa? ¿Cuánto me la prestaría? Pero claro, pastor, ¿y usted cree que podría hacer un pequeño culto aquí en su casa, si me lo permite? ¿Qué me diría usted? A ver, pastor, y hasta llamaría a toda la gente. Digo, va, apaga el play, va. El pastor hace una oración. Usted, de seguro que con toda la condescendencia diría, ¿cómo no, pastor? Y si gusta que le haga un almuerzo, bueno, hermana, si eso le ha puesto en su corazón, listo, yo no me ofendo. Esa mismo así es la situación normal, pero esto no es normal. Esto, mi amado hermano, viene justamente por un cauce. ¿Por un cauce de qué? De la culpabilidad de David. David sabe, mi amado hermano, que esto que Dios le ha pedido
ofrecer un sacrificio, está dentro, ojo, está dentro no solamente de la normativa divina, de la ley, sino que también está dentro de su corazón golpeándolo. Él sabe que ha pedido perdón, pero él sabe que no ha sido perdonado. Qué curioso, ¿cuántas veces a ti te aguijona la culpa? Y aún luego de haber pedido perdón. ¿Quién de ustedes siente culpabilidad luego de que se arrepiente? Una de las causas puede ser que tu arrepentimiento esté muy mal canalizado. Que solamente se haya quedado en palabras. Hay muchas formas, mi hermano, de sentir culpa. Si luego de que, entre comillas, uno se arrepiente. La primera de estas es la más común. Si la Biblia dice que si yo, mi hermano, me arrepiento, si yo confieso, porque eso implica el arrepentimiento, confesar mi pecado, primer punto, tengo que apartarme del pecado. Si yo me arrepiento y no me aparto del pecado, mi arrepentimiento no vale ni un centavo. ¿Amén? Hay mucha gente que siente culpabilidad. Mi hermano, no sé por qué no sé. No. Hay quienes dicen también, mi hermano, no me bautizo, no sé por qué no me bautizo. Y así están. Ay, que el Señor me perdone, voy a hacer un ayuno para que el Señor me perdone. Eso, mi hermano, no tiene razón, no tiene ni pie ni cabeza. Jamás vas a encontrar perdón de un mandamiento como exigencia en tu vida. Jamás. ¿Sí? Si el Señor te mandó a esto, a bautizarte, y que por puro capricho no te bautiza y estás que te das golpes de pecho por mi culpa, es que no me bautizo, pastor, no, es que no sé por qué no sé, no. Si algo tienes que arreglar en tu vida, arréglalo de una buena vez. Y cuando te arrepientas, mi hermano, asegúrate de que estés cenando y decís, Señor, me siento libre, porque sé que mi pecado no solamente ha sido escuchado, sino también perdonado por la sangre de Jesucristo. Entonces David sentía, mi hermano, el peso de la culpa. Y él le dice, yo necesito, ¿sí?, este lugar. Claro, para Arauna, Ornán, que es el mismo, hermano, él en su condescendencia dice, mira en el versículo número 22, Arauna le dijo a David, toma y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. Claro, por condescendencia, el otro no está metido en esto. Él es condescendiente. ¿Usted cree que me podría regalar un vasito de agua? Por favor, pastor. Es época de naranja, una naranjada para el pastor. Yo me meto como cuña, la verdad, como ratón ahí en el librero. Es para no ofender a nadie. Entonces, mi amado, dice aquí la Escritura, tome el rey, tome lo que quiera. ¿Quién me podría negar al rey, mi amado hermano, para que ofrezca una víctima? He aquí, tengo bueyes para ese holocausto que quiere mi rey, y además están los trillos, que eran herramientas de madera con metal. Están los trillos y los yugos de los bueyes, hablando de los palos que se les cruzan por el lomo para que caminen juntos. Es decir, ahí está la víctima o las víctimas y la madera que le puede servir para poder quemar esas víctimas. Es decir, cójalo todo. Todo esto, verso 23, oh rey, Arauna lo da al rey. Es decir, tómelo, acéptelo como parte de mi gratitud a su buen servicio o a su buen liderazgo, no lo sé. Tómelo, Señor. Y dice la Escritura, verso 24, y el rey le dijo a Arauna, ¿qué le dice? ¡No! Mira que se lo están dando. Pero mira, algo muy parecido, le pasó a Abraham. No por el pecado, no, pero le pasó en cuanto a un petitorio. Le pasó igualito. Mi amado, cuando vamos al libro del Génesis,
Te voy a dar solo la referencia. Cuando vamos al libro del Génesis, al primer libro de la Biblia, dice el Señor, déjame ubicarlo primero. Aquí está. En el capítulo 23, solo te doy la referencia, ¿sí? Génesis capítulo 23, no lo voy a leer, solo te doy ahí, tú lo leas en casa. Abraham, como todo en la vida, mi querido hermano, experimenta una pérdida fatal en su vida. Muere su amada esposa, Sara. Muere. Y como él era como un gitano, errante, caminante, ¿sí? no tuvo él un lugar fijo donde decir, mira, aquí me quedo y aquí haré vivienda permanentemente. No lo tenía. Él se movía conforme Dios lo guiaba. Pero muere la esposa. Y en ese momento él dice, ¿y ahora qué hago yo con mi muerta? ¿Dónde la entierro? Sin tener un lugar fijo donde darle, como diría cualquiera en la actualidad, que siquiera sepultura. ¿Dónde? No había parques de la paz, no había juntas de beneficencia, no había jardines de la esperanza, no había nada. Que si hubieran estado ahí, mi hermana vendía algo. Ahora aquí hay una promoción bonita. Pero no había. O mi hermana acá también, ¿verdad? ¿No? Mira que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, va a haber bastante gente y va a haber bastante importancia, así que asegúrate. Pero no había. Entonces, este hombre decide acercarse por el lugar donde iba a un lugar llamado Macpela. Y ahí, como Abraham era no solamente muy reconocido, sino que también era muy adinerado, porque Abraham dice la Biblia que era riquísimo en ese sentido. ¿Sí? Él va y le dice a los dueños de este lugar, por favor, quiero enterrar a mi muerta. ¿Ustedes creen que me podrían dar aquí un lugar para ella? Hermano, la gente del sector le dijo, coge lo que tú quieras. Coge lo que tú desees. Entierra tu muerto. ¿Cómo es posible que nos pida? Métela donde tú desees. Y él dice, no, pero yo quiero comprar. No, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a pedirlo a comprar? No, ¿qué te pasa? Le dice. Entiérrala aquí, no hay problema, entiérrala. Imagínate que alguien te pide en casa un vasito con agua, ¿me podría usted vender? ¿Qué le diría usted? ¿Cómo te voy a vender un vasito con agua? Vamos a poner que yo pase por ahí, tenga sed, venga un vasito con agua, no se malito hermano. ¿Cómo va a querer? Por favor, llévese hasta la jarra. Es que siempre me dicen, esta es su casa. Y yo digo, no, yo quiero comprar el agua y le compro la jarra también. Y si gusta, véndame la nevera. Entonces, Abraham entra en una discusión y dice, no, yo quiero comprar. Y no solamente la cueva, sino toda la era que circunvala a la cueva. Y ahí, cuando él insiste, los supuestos consentidores de darte lo que bien le pareciera, dice, ay, ¿pero qué? Se me ocurre, ¿pero qué son $10,000 entre nosotros? Y Abraham dice, perfecto, 10,000, toma, aquí está. Y la termina comprando. Qué curioso, ¿no? Al inicio todo es facilidad, pero luego todo termina siendo un vil negocio, por así decirlo. Entonces, mi amado, David no quiere hacer de esto un problema para mañana más tarde. Curiosamente, este lugar donde está Arauna, curiosamente es el mismo lugar conocido como el Monte Moria. Y para aquellos que no saben de qué se trata, es el lugar donde hace cientos de años atrás Abraham había dispuesto un altar para darle sacrificio a su hijo Isaac. Es el mismo lugar. Y para cosa curiosa, ese lugar, ese valle de Arauna, mi querido hermano, será después de esto
el lugar donde se edifique el gran templo de Salomón. Mira. Entonces el rey le dice a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. En el momento, cuando uno va a Crónicas, la Biblia dice que no los compró a 50, los compró a mayor precio, por una sola razón. En ese momento salió del problema. ¿Qué necesitaba en ese momento? Entrar en una negociación comercial. No, su intención esencial, ¿para qué había ido allá? ¿Para qué cosa? Ofrecer sacrificio. Pero luego de ofrecido, compraría no solamente ese lugar pequeño, los bueyes y todo lo que vendría a ser, en este caso, los trillos y las maderas, no. Luego compraría todo el territorio. Cuando uno va a Crónicas, capítulo 21, volvamos rápidamente, por favor, versículo número 24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Ojo con esto, ¿ah? ¿Cuántos se hacen famosos en Dios con ofrenda ajena? No ofreceré que cosa que no sea mía, sino, ¿verdad? Estamos ofreciendo, pero ¿qué cosa? Animales de otro. Versículo 24. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Verso 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso no de 50. Dice, ¿de qué? ¿De cuánto? Ajá, dice de 600 ciclos de oro. Insisto, en Samuel se habla de un precio reducido porque es simplemente el lugar donde se establece. Es como que decía, aquí voy a ofrecer, en este lugar. ¿Cuánto tiene este lugar? ¿Cuánto tiene? 10, ¿por cuánto? Por 15. A lo mucho. O sea, aquí. Pero luego David va y compra, por así decirlo, toda la cuadra. Porque allí se levantaría el templo de Salomón. Mi amado, y allí es donde dice la Escritura, en el versículo, si volvemos por favor a Samuel, capítulo 24, versículo 25, dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová, ahí sí, Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Pero hay algo adicional. Mi amado hermano, en el versículo número, si volvemos por favor a Crónicas, verso 26, algo Dios hizo, por eso lo sacó. En el verso 26 del capítulo 21 dice la Biblia, edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Es decir, que esa llama no la prendió David, la prendió ¿quién? Dios mismo. Por aceptación de ¿qué cosa? De que ahora había sido, no solamente, amado hermano, sí, escuchado, sino que también había sido perdonado su pecado. Amados, esto desencadenó la gracia de Dios. Ahí Dios le dijo al ángel, entonces Jehová habló al ángel y le dijo, y este volvió su espada a la vaina. Es decir, que todo, mira, mientras todo esto estaba en pleno escenario, el ángel estaba con la espada desenvainada, como para decir, ¿a qué hora vuelvo a comenzar el juicio de Dios? Mi amado, no te equivoques. Si hay culpa en ti,
Así que arrepientas. Sin el Cordero no puede haber redención. Necesitas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es válido para incrédulos y para creyentes. Ten por cierto esto, mi querida iglesia. Esto es de tanto valor como para el incrédulo como para todos los creyentes. Si hoy por hoy tú has ofendido a Dios, necesitas la sangre de Jesús para que puedas tener perdón. Amén. Necesitas a Cristo, necesitas la cruz. Necesitamos, mi amado hermano, esa sangre que fluye para poder pedir perdón a nuestras ofensas, a nuestras faltas. Sean estas muy ligeras o sean muy graves, mi amado, la sangre de Cristo tiene que brotar sobre tu pecado para que tu pecado quede perdonado. ¿Por qué crees que el Señor nos dice que abogado tenemos para con el Padre? A Cristo Jesús. Amén. Ese texto no fue escrito para los de afuera, fue escrito para nosotros. Porque Dios sabía que cuando, mi amado, vengamos a sus pies, esta carne siempre está constantemente rebelándose en contra de su soberanía. De hecho, en nosotros se nos hace hasta más duro el asunto, porque ya tenemos conocimiento y la culpa nos da muerte. Yo traje algunos versículos bíblicos, pero créame que saldrían sobrando. Mi querido hermano, solo quisiera decirte esto. En Romanos 12:1, solo lo voy a leer. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis, así como lo hizo David. David ese día, no solamente, mi amado hermano, dio un sacrificio. Ese día se quemó en ese sacrificio. Y dice el texto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. ¿Sabe? Me interesó mucho lo que decía la traducción de lenguaje actual de este versículo. Dice, y es más entendible, y creo que le agarramos mayor sazón, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirles y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Ahora, me nace una conclusión. Hay una alabanza que dice, pero una alabanza bien viejita, un himno de hecho, dice, ¿para qué pecar si soy salvo? No me recuerdo toda. Es maravillosa. ¿Para qué ofender? ¿Para qué hacer un mal uso de la sangre de Cristo si ya lo han limpiado, mi amado hermano? ¿Para qué volver a vituperar el sacrificio? ¿Para qué pisar la sangre del Cordero? Si tú ya tienes de Dios todo, mi amado hermano, para poder vivir santa, justa y piadosamente. Quiero que valoren, amado, el sacrificio del Señor. No quiero que por quita ni una paja andan ofendiendo y andan buscando el Cordero, como que si el Cordero de Dios, mi amado hermano, puede ser utilizado a nuestro antojo. Está bien para el que no conoce, pero nosotros le conocemos. Sabemos cómo agradarle, sabemos cómo vivir, sabemos, amado hermano, cómo poder traer realce al reino de los cielos en esta tierra. Nosotros no podemos ser causa de qué cosa, de darle al Señor, mi amado hermano, un sentimiento en contra de nosotros. Tú amas a tu mujer, ¿verdad? Amas a tu esposo. ¿Por qué hacer lo que a él no le agrada y hacerle enojar? Si ya sabe qué es lo que a él le gusta y qué no le gusta. ¿Verdad? Yo recuerdo tanto de un tío mío que falleció hace mucho tiempo. Él siempre llegaba a casa, siempre. Y cada vez que llegaba, pedía su agua. Por favor, el agua.
Yo ya sabía, mira, yo que no vivía en la casa sabía cómo es que él quería el agua. El agua él siempre la pedía en una tarrina con hielo, picado. Y los hijos ya sabían que al papá cuando le decía denme agua, era tarrina con hielo picado. Y el agua obviamente en una jarra. Si tú ya sabes cómo le gusta al Señor que le agrades, que le sirvas, que lo ames, no le hagas dar un dolor de cabeza, hazlo como a Él le gusta. Porque cuando lo tratas bien a Él, Él te va a tener en la palma de tu mano, amado hermano, y te va a bendecir, te va a amar, te va a dar todo lo que tú le pidas. Amén. Vamos a orar en esta hora. Yo creo que este pasaje bíblico no ha venido en vano hoy a nosotros. Yo creo que hay mucha gente aquí, lo siento en mi corazón, que ha venido arrepintiéndose desde hace mucho tiempo de muchas cosas.